Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 1 de marzo, así es, el primer día de este tercer mes del año del Señor 2022. Empezamos pues este mes con alegría, con gozo, con esperanza, la expectativa que el Señor nos llene de abundantes bendiciones, que el Señor nos guarde de todo mal. Consagrémosle al Señor cada día de este mes que empezamos y por supuesto de esta cuaresma en la cual pues ya casi nos encontramos en las vísperas de celebrar el miércoles de ceniza. Hoy en la liturgia recordamos a San Rosendo o Rudecindo. Pertenecía a una noble familia de Galicia, España. A la edad de 18 años fue obispo de Dumio, actual Mondoñedo, España, centrando su labor episcopal en promover e instaurar la vida monástica. Renunció al cargo episcopal y tomó el hábito monástico en el monasterio de Celanova, al que luego presidió como abad. Los obispos y abades lo visitaban en busca de consejos y dirección espiritual. Murió en el año 977. Pidamos pues su poderosa intercesión. Tomamos hoy el texto de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el texto es claro para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe. Pedro entonces entabla una conversación con nuestro Señor Jesucristo. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, lo hemos dejado todo por el reino. Hoy le diría a Pedro, lo hemos dejado todo por tu iglesia, todo por tu gente, todo por tu pueblo, todo por servirte. Ya nosotros, ¿qué nos va a tocar? Interesante, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa despojarte de todo, muchas veces de tus mismas maneras de pensar para hacer un cambio de vida, una conversión, de tus maneras de actuar, de tus maneras de ver la vida. Hay personas que ven la vida desde una perspectiva meramente materialista o lucrativa o en otros sentidos. Hoy seguir a Jesús significa ser radical. Por eso Pedro le dice: ya ves que lo hemos dejado todo para seguirte, como haciéndole la referencia: Señor, todo lo que teníamos se ha quedado por atrás, a un lado, porque a ti te seguimos y eres el más importante en la vida. Seguir a Jesús entonces supone un encuentro con Él, supone una renuncia a nosotros mismos, una renuncia a los bienes de este mundo, una renuncia a la sociedad de hoy. Jesús le responde: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida. Pues de ahí empieza a hacer la enumeración el Señor. Qué importante es saber que aquellas personas que hayan dejado cosas materiales por el Señor o hayan dejado a personas que les importan por el Señor, por construir su reino, por servirle al prójimo, definitivamente van a recibir, como dice hoy, el 100 por 1. Así es. Hermanos, Qué hermoso es experimentar la divina providencia de Dios. Por eso lo dice el texto de San Mateo 6:31. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Pues bueno, qué hermoso es sabernos hijos de Dios. Qué hermoso es sabernos participantes de este ofrecimiento, esta oportunidad de su santísima gracia. Por eso el Señor promete muchos bienes
a aquellos que le sigan muchos bienes en esta vida y muchos bienes en el cielo, sobre todo en el cielo. Por eso les recuerda, por uno, darán el 100 por uno, en hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Eso dará Jesús. Jesús dará una multiplicación de seres que nos amen, a quienes trabajemos por Él, y pues al final, pues también el Señor le promete la vida eterna. Vean ustedes qué propuesta, qué combo tan fabuloso, podríamos decir. Y claro, el Señor siempre se preocupa por su pueblo, y a través de los apóstoles les expresa pues de esa manera cómo será su seguimiento. Aquel que me siga tendrá muchos bienes en este mundo y tendrá la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos, dice el Señor. Pidámosle al Señor ser los primeros en servir, ser los primeros en ser generosos, ser los primeros en colaborar, en comunicarnos. Pidámosle al Señor que seamos los primeros en perdonar. Así es. Ojalá que se ponga por obra esta palabra pues que hemos escuchado. Y no podemos dejar de mencionar, evidentemente, pues parte de lo que el Papa Francisco nos dice para el Evangelio de este día, que por cierto estamos prácticamente en la semana octava del tiempo ordinario, y creo que en esta semana nos quedaremos porque ya vamos a empezar el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué dice el Papa Francisco sobre el texto de hoy? Cuando un cristiano está apegado a los bienes, hace el mal papel de un cristiano que quiere tener dos cosas, el cielo y la tierra. El punto de confrontación es precisamente lo que dice Jesús, la cruz, las persecuciones, que quiere decir negarse a sí mismo, sufrir la cruz de cada día. Quien deja todo y sigue a Jesús, obtendrá además de persecuciones la vida eterna. Esta es la ganancia, dice el Papa, del cristiano, y el camino para el que sigue a Jesús. Pues sigamos al Señor como Él se lo merece, como nos lo dice el Papa, y también como el texto de hoy nos lo recuerda. ¿Sí? Que el Señor entonces siga siendo nuestro amigo, Él siga proveyéndonos, Él siga dándonos esa fuente de su divina providencia, sobre todo pues cuando vea también a aquellos que estarán en este combate espiritual. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Compartan este audio y hasta mañana.